Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a las noticias del medio ambiente. La producción de maíz, el cereal más consumido en el mundo, podría bajar un 30% en los Estados Unidos en los próximos 50 años. Si las temperaturas siguen subiendo por culpa del cambio climático, alertan investigadores de la Universidad de Stanford. Cambio climático afecta las cosechas de maíz. Investigadores de la Universidad de Stanford alertaron que las fuertes temperaturas como consecuencia del cambio climático podrían afectar las cosechas de maíz en Estados Unidos. Según recientes estudios, de continuar el aumento de las temperaturas, el 15% de la cosecha anual de maíz podría perderse en 2064. Si las plantas mantienen la tendencia actual y se vuelven cada vez más sensibles al calor y al aire seco, esta reducción de la cosecha podría alcanzar el 30%. Las plantas de maíz están enfrentándose a un nuevo reto: sobrevivir a sequías y al aumento constante de las temperaturas. Este cereal es el más cultivado del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y del total de la producción mundial, el 40% corresponde a los Estados Unidos. Los expertos recomiendan el incremento de esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, como también la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Además, con el crecimiento de la población, los científicos pretenden ahora optimizar los rendimientos agrícolas para poder satisfacer la demanda mundial de alimentos. Y precisamente desde Stanford, California, saludamos al señor Christopher Field, profesor e investigador de esa importante universidad. ¿Cuál es la situación de los cultivos de maíz en ese estado y ante las constantes temperaturas altas, de qué manera se pueden ver afectados los agricultores? Bienvenido a Clímax. Buenas tardes, Harry. De cierto, en California estamos enfrentando una sequía profunda como resultado de precipitaciones debajo del promedio por 3 años. California tiene un producido muy inusual. No produce mucho maíz, pero sí un gran número de cultivos vegetales que crecen en plantas especialmente como aguacates, limón y uvas. Lo que pasa en California es que los granjeros generalmente deciden no plantar estos vegetales que no duran mucho, como la lechuga, por ejemplo, para poder mantener a estos árboles que sí duran. Lo que vemos es inversión. Del agua, que no es mucha la que tenemos, en árboles de almendras, de aguacate y otros. Muy poco se ha visto este año y esperamos que suban los precios el otro año. ¿Qué planes de contingencia entonces tendrían que ponerse en marcha para solucionar esta difícil problemática? Bueno, los granjeros pueden hacer muchas cosas para adaptarse efectivamente a estos cambios climáticos que ya están ocurriendo, particularmente la variabilidad en la precipitación. Uno de ellos, lo más inteligente que pueden hacer los granjeros es estar atentos a qué variedades escogen plantar, seleccionando las que soporten más la sequía. Lo segundo que pueden hacer es tener mucho cuidado sobre la cantidad de tecnología para la irrigación que usan, que sea eficiente la irrigación de agua, por ejemplo. Y lo tercero que pueden hacer en una jurisdicción como California es asegurarse de que los derechos del agua sean asignados eficientemente y que hagan la acumulación de esta agua inteligentemente. En California en particular, en California hay capacidad para almacenar agua bajo tierra y debe haber más agresividad para poner agua adicional en estos almacenamientos durante los periodos en los que hay lluvia suficiente. Señor Field, ¿qué podría pasar en la próxima década si no se pone en marcha un efectivo plan de contingencia? Bueno, ya lo estamos viendo. Estamos viendo efectos en todo el mundo del cambio climático en las cosechas, en muchos cultivos, incluidos en el trigo y en el maíz. Las proyecciones son muy claras. Si el clima continúa cambiando en una trayectoria con unas altas emisiones de gases que atrapan el calor, vamos a ver
efectos en el final del siglo que van a hacer muy difícil sostener las cosechas que hemos visto históricamente y puede llevar a una disminución de cosechas en la mayoría de cultivos. Lo mejor que podemos hacer para sostener la productividad de la agricultura mundial es, en primer lugar, tratar de atacar, de disminuir este cambio climático, invertir ambiciosamente en investigación para una agricultura efectiva y ver esta inversión en tecnologías para una adaptación efectiva del manejo de los recursos del agua en el mundo. Señor Phil, investigador de la Universidad de Stanford, California, gracias por su valioso aporte a Clímax. Gracias. Fue un placer. De otro lado, la UNESCO pidió al gobierno de Australia reconsiderar la aprobación de vertidos en la Gran Barrera de Coral con el fin de evitar incluirla en la lista de Patrimonio de la Humanidad que está en peligro. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió que podría incluir a la Gran Barrera de Coral entre los lugares que está en peligro ante la insistencia del gobierno de Australia de ampliar el puerto Abbot Point. UNESCO está atento a este proyecto de expansión, que al parecer incluye el vertido de 3 millones de toneladas de material dragado en el parque marino. Al considerar que no se han analizado a profundidad alternativas a los desechos de la obra. Ante dicha situación, el organismo adscrito a la ONU pidió a las autoridades de Australia que se presente un nuevo informe ante el Comité de Patrimonio de la Humanidad el próximo 1 de febrero de 2015. Por su parte, en marzo de 2012, UNESCO también advirtió que el aumento de la actividad minera ponía en peligro la Gran Barrera de Coral, que reúne unos 400 tipos diferentes de coral, 1.500 especies diversas de peces y 4.000 variedades de moluscos. Autoridades ambientales de Venezuela adelantan programas para la conservación de tortugas en la zona costera de Carabobo como una medida de protección. Dentro de las actividades a ejecutar está un plan de mitigación sobre el impacto de los desechos sólidos arrojados a las regiones de desove de las tortugas marinas, enfocado en la educación y capacitación de la comunidad. Gracias por su amable compañía. Recuerden que nuestro compromiso es con ustedes y con el medio ambiente. Hasta pronto.